Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de organización, básicamente acumulación. ¿Acumulamos demasiado o tenemos los objetos justos que necesitamos? Para eso he elegido 10 objetos de uso diario. ¿Tenemos uno? Perfecto. ¿Tenemos dos? Cuidado. ¿Tenemos tres? No, no podemos tener tantas cosas. Bueno. Quédate hasta el final y jugamos juntas. A ver cuántos puntos nos quedan. Bueno, empezamos. Objeto de uso diario. Un llavero. ¿Cuántos llaveros necesitas para las llaves de tu casa? Uno. Un llavero. ¿Cuántos llaveros tengo yo? Dos. ¿Necesito dos llaveros? No. Entonces, ¿por qué tengo dos llaveros? Y bueno, porque yo tenía este desde hace años, que fue un regalo que guardo con cariño. Pero cuando fui a Inglaterra me encontré esta botita, pues no sé, me encantó y me la traje. ¿La he usado? Nunca, jamás. Pues ahí está, acumulación. No la voy a tirar, es un pequeño recuerdo y no ocupa espacio, pero mentalidad acumuladora. Comprarte cosas que no necesitas, solo porque, no sé, es bonita, es un pequeño capricho. Así que aquí ya tengo un punto, acumulación interna. Bueno, un peine. ¿Cuántos peines necesitas para tu cabeza? Pues básicamente uno, por lo menos si fueran del mismo estilo. ¿Cuántos peines tengo yo? Dos. Mira esto. Bueno, ¿por qué tengo estos dos peines? Este era el peine original. Me encantaba. Se empezó a romper, se le empezaron a caer dientes. Bueno, solamente le faltan dos dientes. Entonces dije, no, lo voy a renovar. Fui y me compré este. Este no me gustó. Raspa la cabeza. No sé, este es tan suave. Este te raspa. No me gustó. Recién comprado. ¿Me lo iba a echar a la basura? No. Entonces nada, tengo los dos, pero sigo usando este. ¿Acumuladora? Sí. Antes de comprarme este, tendría que haber tenido más en mente que era exactamente el material de lo que yo quería. Comprar cosas rápido, sin pensar y después un clavo en casa. Así que acumulación media, un punto más. Yo ya llevo 2 puntos. Bueno, desodorante. ¿Cuántos desodorantes necesitas? Uno. A lo sumo, uno. Segundo, para cuando se te acabe el primero, no quedarte en cero. Tener uno de repuesto. ¿Cuántos tengo yo? Tres. ¿Por qué tengo yo tres desodorantes? La verdad es que no tengo la menor idea. No sé, lo mismo de ir al supermercado y pensar, bueno, llevo un desodorante y al final usarlos todos al mismo tiempo, no tengo ni idea cuál es el que tiene más, cuál es el que tiene menos. Básicamente, ninguno tiene mucho. Así que ocupa espacio, en vez de tener uno, a lo sumo dos, tengo tres. Así que aquí, un desastre. 2 puntos para mí. Dos, tres, cuatro. Vamos con 4 puntos. Lo ideal es tener cero. Bueno, otro objeto que yo uso a diario. La plancha del pelo. ¿Cuántas planchas necesitas? Una. ¿Cuántas tengo yo? Dos. ¿Y por qué tengo dos? Bueno, esta me la compré hace un montón de años, me encanta, pero empezó a fallar. El máximo que daba era creo que 180 grados y de repente empezó que no sube más de 160. Entonces, una vez fui al Aldi y esta de Remington que estaba en promoción y dije, no me puedo quedar sin plancha. Si me quedo sin plancha, me muero. No puedo salir a la calle. Y entonces nada, me la compré porque vi que esta se estaba ya llegando a su fin. Nada, hará, no sé, 5 años. Esta sigue funcionando con 160 grados, me apaño perfecto, tampoco me estropeo tanto el pelo y esta está aquí sentada sin uso. Pues básicamente lo mismo, comprar a lo loco solo porque está en promoción. ¿La necesitaba realmente urgente? No.
Es decir, una urgencia, listo, me voy a la peluquería y luego, pues con calma, me compro una. Mira, está totalmente sin uso. Esta, la verdad, es que creo que la podría vender, pero siempre digo lo mismo, ya la tengo. La tengo, la verdad es que la probé y no me fascinó, así que sigo con la otra. Comprar solo porque está en promoción antes de que llegue el momento de comprar. Acumulación. Así que aquí un punto, porque bueno, no tengo cinco, solamente tengo dos. Entonces vamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Otro objeto de uso diario, un paraguas. ¿Cuántos paraguas necesitas? Pues básicamente uno. ¿Cuántos tengo yo? Dos. ¿Y por qué tengo dos paraguas? Mira cómo está esto. Esto ya está destruido. Mira, mira cómo está esto. Esto es un desastre. Y cuando lo abres lo tienes que empujar varias veces porque si no se te cierra en la cabeza. Bueno, yo dentro de casa no necesito paraguas, así que este paraguas está siempre en el coche. Es decir, si yo salgo en el coche y de repente se larga a llover, siempre estoy protegida, siempre tengo paraguas. Pero a veces me pasa que, bueno, y si quiero salir a caminar, tengo el coche a la puerta, lo saco del coche y sigo caminando con esto también. Pero a veces me pasa que en el momento que voy a salir, se larga a llover y entonces no puedo salir sin mojarme la cabeza. Y entonces tengo este de repuesto en la entrada de casa para emergencia, por lo menos llegar hasta el coche. Es decir, acumulación no lo considero. ¿Por qué? Porque esto cumple una función dos veces al año, pero tiene una función. Entonces, en este caso, me voy a dar cero puntos, desde que cumpla función y no esté ahí guardado. Para nada, muy bien. Bueno, seguimos entonces con cinco puntos. Otro objeto de uso diario, la billetera. ¿Cuántas billeteras necesitas? Una. Mira, yo tengo esta súper finita, pero además tengo otras dos, tres billeteras. ¿Las uso? No, solamente uso esta. ¿Y estas para qué las guardo? Y qué sé yo, la verdad, acumulación. Te cuento la historia de las billeteras. Esta era la que usaba yo antes de la pandemia porque siempre tenía bolso grande. Esto tiene un millón de lugar para tarjetas, pues de todo. Es decir, todas estas tarjetas que están aquí, yo desde la pandemia no las uso. Por lo tanto, billetera incluye acumulación de tarjetas o mal uso de tarjetas. Esas tarjetas de fidelidad de las tiendas donde te hacen descuentos o son tiendas que ya no voy o la verdad me olvido de llevar las tarjetas, por ejemplo, al supermercado que puedes tener algún descuento. Así que esto está para organizar. Con la pandemia que arranqué con los bolsos pequeños, me compré este. Me lo compré en Chile. Mira lo que es acumular. Si yo abro esto, aquí adentro también hay cosas. Y entonces ya tenemos cosas aquí, más cosas aquí. Luego, cuando me fui a Italia, el famoso bolso finito, finito, para que me entrara en la maleta, esto también ya me parecía demasiada acumulación. Así que nada, me compré esta ultra súper finita para que me entrara en los bolsos más minúsculos posibles. Bueno, ¿en las uso? Pues solamente uso esta. Así que aquí, acumulación. Aquí hay que hacer orden de tarjetas y tomar decisiones. Así que aquí, dos puntos. Vamos entonces con 7 puntos. Bueno, siguiente objeto, un móvil. ¿Cuántos móviles usa? Bueno, tal vez si tienes tu móvil personal y tu móvil de la empresa, necesites dos. Yo no tengo móvil de la empresa, así que yo uno. Con uno me alcanza, pero no tengo uno, tengo dos. ¿Por qué tengo dos? Y bueno, porque este era el que tenía antes y me quedó. No funciona muy bien, ya lo arreglé, ya funcionaba perfecto, pero es un poco antiguo, o sea, comparado con este, que tampoco es muy nuevo, pero bueno, ya es más moderno. Este es de Apple y este es de, no me acuerdo, la marca china, no me acuerdo cómo se llama, Xiaomi, Xiaomi. Bueno, me lo guardo, bueno, porque es un Apple, porque es bonito, porque aquí también tengo
algunas cosas y nada, prácticamente no funciona. Lo arreglé, ahora pues la batería te aguanta media hora como mucho. Bueno, no tiene uso. No sé qué hacer con él. ¿Echarlo a la basura? Obviamente no. No sé qué hacer con él, no sé realmente qué hacer con él. Para mí es el problema de los móviles, los portátiles, pues me pasa lo mismo también. Tengo un portátil que ya no uso, no sé qué hacer con él. Así que aquí me voy a dar un punto. Tengo algo que ni uso ni creo que necesite. Así que vamos con 8 puntos. Bueno, más objetos del día a día. Crema para el cuerpo, crema corporal. Esta me la traje de Canadá, me la compré. Te puedo decir, no acumulo, es la única que tengo. Era porque me cayó de regalo. También vinieron de Canadá. Me cayeron de regalo 2 cremas para el cuerpo. Tengo 3, pero no las puedo considerar una acumulación. Yo me compré una. Cuando esta se termina, que ya está prácticamente, bueno, me cayó de regalo y tengo 2 más. Así que genial. No lo considero acumulación, son cosas útiles, las tengo en casa, son bonitas también para decorar el baño y listo, cuando se me acaba una, tengo otra. No es lo mismo que los desodorantes. Los desodorantes, desorganización. Esto, unos regalos. Bueno, vamos con el siguiente objeto. Las gafas. ¿Cuántas gafas de sol necesitas? Pues básicamente una. Yo anduve con estas un montón de años, pero los últimos años, bueno, me fui intentando y me compré 2 más. O sea, ahora tengo 3. Tengo esta marrón, tengo esta negra, que es medio aviador, no sé, no es lo que más me gusta, me sigo quedando con la marrón más clásica. Y tengo estas, que son efecto vidrio, son espejados. Yo con esto no me veo, pero bueno, por variar me lo pongo. ¿Lo puedo considerar acumulación? No sé qué pensarás tú. Para mí, no, porque cuando te vistes de negro o blanco y negro, esta con tonos marrones y esta bueno, esta ya sí, esta ya sería un poquito de acumulación. Realmente la tengo, no me fascina, no creo que sea la que más me favorezca, pero bueno, qué sé yo, para verano o de gris, qué sé yo, con algunos colores puede que no quede mal. Así que aquí me voy a dar un punto y vamos con 9 puntos. Bueno, y el último objeto que he pensado como objeto de uso diario, un perfume. ¿Cuántos perfumes necesitas? Bueno, hay gente que le encanta tener un montón de perfumes, igual como vas variando la ropa, los colores con los que te pintas, bueno, también vas variando el perfume. Yo creo que yo no soy muy acumuladora. No te olvides que vamos ya con 9 puntos. El máximo serían 20 puntos. Bueno, perfume, yo me compré uno, yo uso esto, pero también de regalo me cayó este otro. Este es el Anaís de Cayarel y este es un perfume de Guess. Bueno, este me cayó de regalo, no lo puedo considerar acumulación. Es un regalo, es perfecto y lo puedo usar. Pero yo tengo un poco la manía primero hay que terminar lo que estás usando. Cuando se te termina, avanzas con el otro. Yo en ese sentido puede que sea acumuladora en el sentido de que a mí las cosas me duran una eternidad. Yo me he hecho una gotita de cada lado aquí todos los días y ya está. Esto a mí me dura una eternidad. Así que hasta que abra esto, pues va a pasar un poco de tiempo. Bueno, entonces, 10 objetos. Si tienes uno, no tienes ningún punto. Si tienes dos, tienes un punto. Si tienes tres, tienes 2 puntos. Yo he sumado 9 puntos. Es decir, estoy casi en el cuidado, pero no he llegado al cuidado. De los perfumes me ha dado 0 puntos. Yo me he comprado uno. Bueno, cuéntame cómo te ha salido a ti y si te han salido muchos puntos, bueno, ponte a pensar un poco si realmente necesitas tantas cosas o si es más cómodo organizarse un poco y acumular menos. Bueno, es todo por hoy. Te mando un beso, muchas gracias por verme y nada, nos vemos pronto. Chao.